con Carliberia Sánchez. Ella se encuentra en Cancún y ha seguido muy de cerca la 47ª Asamblea General de la OEA y por supuesto nos ha tenido todos los detalles. Carla, un gusto saludarte nuevamente. Gracias, Ana Lucía. Me da mucho gusto saludarte. Qué día y qué noche y qué madrugada pasamos ayer de mucha tensión cuando los ministros no pudieron llegar a un consenso sobre el tema de Venezuela. Pero fíjate que aquí en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos se discuten muchos otros temas. En un momento más vamos a pasar nuevamente al tema Venezuela. Pero quiero decirte que un tema muy importante es el asunto de la seguridad hemisférica, de la seguridad que tiene que ver con migración, que tiene que ver con fronteras, que tiene que ver con paso de drogas, con paso de migrantes y con la operación de organizaciones criminales. Fíjate que hay una propuesta muy interesante dentro de los países centroamericanos que están proponiendo y propondrán ante la Asamblea General de la OEA un punto de acuerdo para ellos avanzar en el camino de eliminar fronteras entre ellos. Pero hay otro asunto. ¿Aceptaría Centroamérica? Hay un acuerdo de la región para aplicar otro modelo de intervención y cooperación con fondos de Estados Unidos parecido al Plan Colombia o al Plan Mérida. Fíjate que platicamos con el secretario de Relaciones Exteriores de Guatemala. Es un hombre muy joven y vamos a escuchar lo que nos comentó. Como gobierno de Guatemala, ¿ustedes promoverían o aceptarían mecanismos de cooperación regional y de apoyo de Estados Unidos parecidos a Plan Colombia o Plan Mérida? Nosotros hemos venido trabajando con Estados Unidos en materia de seguridad, no de ahorita, de hace muchos años, de hace mucho tiempo. Mantenemos mecanismos, por ejemplo, con México, establecimos un grupo de alto nivel de seguridad en el año 2003, que lo primero que generó fue mucha confianza entre las agencias de seguridad de ambos países. Gracias a esa confianza logramos recibir información de inteligencia mexicana y capturar al señor Duarte en menos de 14 horas. Gracias a esos mecanismos de seguridad que ahora se acrecentan, hemos logrado tener una mayor coordinación entre ambos países. El reto que tenemos es importante porque la frontera común es una frontera bastante grande, bastante larga, son más de 1000 kilómetros, pero el problema es que 480 kilómetros son de ríos muy caudalosos y más de 280, 300 prácticamente de biosfera maya, de jungla pura, entonces es más complicado. Pero mecanismos tenemos con Colombia, tenemos con Estados Unidos y lo que hicimos la semana pasada en Florida, en el segmento de seguridad, en el segundo día de la reunión, fue conversar precisamente acerca de esos mecanismos de cooperación. Guatemala, por ejemplo, el año pasado logró prácticamente erradicar las trazas aéreas del narcotráfico. Apenas hubo 3, 2 las capturamos, una tercera se regresó y esto gracias a unos radares que logramos instalar con la cooperación, con fondos propios, pero también con la colaboración de otros países. Y en materia de seguridad, Guatemala en el año 2008 tenía 48 muertes violentas por cada 100,000 habitantes y en este momento estamos llegando a 26. Son más de 22 las muertes violentas que se han reducido y la idea es seguir bajando. Todo esto, por supuesto, son acciones del gobierno, pero también son acciones que se han realizado en coordinación con otros países. La seguridad es multidimensional, la seguridad es un eje transversal que afecta a muchos y que por lo tanto tenemos que trabajar de manera coordinada con otros países. Lucía, que el canciller de Guatemala nos aclaró a la prensa internacional que él en nombre de su país no está haciendo, como algunos políticos afirman, el trabajo sucio a Estados Unidos, que sí han disminuido las deportaciones de mexicanos de Estados Unidos a México, pero también de guatemaltecos. Pero habló también del concepto de fronteras. Dijo que era bueno que las fronteras fueran porosas si lo que pasa es lo bueno y si pasan personas. Que no va a aceptar tampoco como Guatemala que haya muros entre México y Guatemala y habló del asunto de la cooperación binacional entre México y su país. Vamos a escuchar. Las fronteras tienen que ser dinámicas. Es un error hablar de muros, es un error hablar de fortalecer fronteras y cerrar fronteras. Somos hermanos y lo hemos sido por muchos años. Las fronteras tienen que ser dinámicas para la gente buena, tiene que haber una facilidad de cruce para la gente que está haciendo las cosas correctamente, para el comercio, para tener un mayor intercambio de comercio. En Centroamérica, con Honduras, el próximo martes 27 vamos a inaugurar la Unión Aduanera y lo que significa es la erradicación de los cruces, la eliminación de los cruces fronterizos entre ambos países como lo tiene Europa. Lo que tenemos que tener la capacidad a través de las agencias de inteligencia es
de detectar a los malos, de detectar el crimen organizado, de detectar el contrabando, el crimen de drogas, pero la seguridad tiene que ser lo más efectiva posible sin afectar evidentemente el paso de la gente buena. Yo no creo en eso. Los datos es lo que nos da en todo caso una lectura correcta de las cosas. Las deportaciones se han reducido desde México del año 2016 al año 2017. Si comparamos enero, febrero, marzo, abril y mayo de ambos años, nos vamos a dar cuenta que hay una reducción bien importante desde México. México a mayo del año pasado nos había deportado más de 23,000 guatemaltecos y a mayo de este año son un poquito más de 11,000. Hay una reducción de más del 55%. Esto lo que significa es que no le está haciendo el trabajo sucio a nadie. Lo que tenemos que trabajar es en esquemas de desarrollo, lo que tenemos que trabajar es en esquemas de inversión. Y el presidente Peña Nieto, hace 2 semanas que estuvo en Guatemala, por ejemplo, dio el ejemplo. Llevó de la mano al ALA, quien anunció la instalación de una planta, la inversión de más de 30 millones de dólares en Guatemala, que no solo va a generar empleo directo, empleo indirecto, sino va a reactivar una industria muy importante en Guatemala, que es el de la leche. Así que lo que tenemos que hacer es invertir, creer en nosotros. ¿Tenemos problemas? Sí. Y el mayor problema es la pobreza, el mayor problema es la desnutrición crónica en el caso de Guatemala, y esto se tiene que arreglar generando prosperidad, dándole oportunidades a la gente, dándole educación, pero la prosperidad se genera a base del empleo, a base de la educación, a base de la salud. Tenemos, por supuesto, que trabajar el tema de seguridad, es fundamental y lo hemos trabajado, pero el desarrollo es el gran reto de nuestros países para los próximos años. Como tú sabes, Ana Lucía, anoche la representación de Venezuela no acudió a la inauguración oficial de esta asamblea de la OEA que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto. Hoy es la segunda sesión. Por unanimidad, los ministros que asistieron eligieron al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como presidente de la asamblea. Luego hubo todo un debate y quien queda como presidente de la Comisión General de la Asamblea es Luis Alfonso de Alba. Pero el asunto es que ayer Delcy Rodríguez dijo que no iba a aceptar nada que viniera de la Organización de Estados Americanos, ni iban a reconocer una resolución sobre Venezuela y que era intervencionismo, pero hoy se presentó otra vez a la Asamblea, acaba de hablar y acaba de contestar a los cuestionamientos de la canciller de Canadá. Vamos a escuchar. Simplemente para exigir a Perú que respete a Venezuela. Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales. En lo que respecta a la Asamblea Nacional Constituyente, está plenamente contemplada en la Constitución de la República de Venezuela. No es Perú ni nadie para venir a dar instrucciones al Poder Público Nacional en Venezuela y a un país soberano e independiente. Exijo respeto y que se entienda que este tipo de posiciones lo que alienta es a esa oposición violenta, cobarde, que dice ser mayoría electoral en Venezuela, pero que se niega a participar en un proceso democrático y electoral como es la Asamblea Nacional Constituyente. Es curioso que siendo el único mecanismo para superar por las vías democráticas, por las vías electorales, la actual situación de violencia promovida por la oposición venezolana, sean estos gobiernos quienes vengan a pedir que no se realice la Asamblea Nacional Constituyente. ¿A qué están llamando en Venezuela? ¿A la guerra? Le pregunto yo al representante del Perú. ¿Es eso lo que quiere para nuestro país? Sabemos lo que significa la violencia, los conflictos internos como impedimento, ha estado demostrado así, al desarrollo de los pueblos, al acceso a la paz, a la patria y al futuro de un pueblo. Ese escenario que promueven desde escenarios como este no va a estar contemplado para Venezuela. Así que le exijo respeto a los sumisos, a lo que se entiende sumiso, al poder imperial y al país hegemón de esta región, le exijo respeto por Venezuela. Pues palabras de una de las personas más poderosas de la administración Maduro, Delcy Rodríguez, una mujer muy joven, muy contundente, muy controvertida. Lo notable es que la delegación más numerosa de esta asamblea es de Venezuela, quienes están hospedados en un resort de 5 estrellas que está pegado a este complejo. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento, Ana Lucía, y reportamos un poco más tarde. Muchas gracias.
seguro tendrás mucha información más tarde de todo lo que se irá desarrollando a lo largo de este día. Gracias, Carla, te mando un fuerte abrazo.